Todo listo en Nueva Esparta. Más de 14.000 funcionarios desplegados para resguardar la 17ª edición de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Fija posición. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, denunció el bloqueo aéreo y marítimo que impide a los parlamentarios llegar a la isla de Margarita. Advertencia. Presidente Nicolás Maduro aseguró que actuará jurídicamente contra cualquier dirigente político que ofenda a los poderes públicos. Exigencia. Gobierno chileno pidió al Ejecutivo venezolano conocer el paradero del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar. Libertad y democracia. Diputado Héctor Rodríguez afirmó que en Venezuela no existe persecución política. Tambalea candidata demócrata de Estados Unidos Hillary Clinton. Se desploma en acto conmemorativo del 11 de septiembre. Ganadoras. Las candidatas al Miss Venezuela 2016 recibieron las primeras bandas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Lande, quien les saluda con cariño, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, junto al presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado Luis Florido, se está pronunciando en este momento en relación a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados a realizarse en el estado de Nueva Esparta del 13 al 18 de septiembre. Escuchemos parte de lo que está diciendo en vivo y directo. La repugnancia, la repulsa de un país frente a un gobierno que ha colocado a nuestro país en las condiciones en que estamos. Pero ¿qué va a hacer el gobierno si en presencia de los no alineados, por muy militarizada que esté la isla? Porque tengo entendido que hay 14.000 o yo no sé cuántos mil elementos que metieron allí armados hasta los dientes, artillados. ¿Será que van a evitar un cacerolazo si es que se produce? Si alguien cacerolea, lo van a matar. Van a considerar que las cacerolas son un arma subversiva. Porque es perfectamente posible que ese pueblo que está harto, que abomina, que rechaza este gobierno, pueda tener, eso no se puede descartar, pueda tener alguna manifestación de protesta, como el cacerolazo espontáneo que se produjo en Villarosa y lo echaron a correr, lo corretearon, el tipo salió despavorido, le echaban humo los pies de correr. Y además en medio de la absoluta ineficacia de la casa militar que lo metió por una calle ciega y el tipo de repente se consiguió con una pared y no hallaba cómo devolverse. Porque esa es otra cosa, propio de la aventura de los que se meten a brujos sin conocer la hierba, y se puso el tipo a caminar por un sitio creyendo que le iba a ser favorable, pero no. El presidente no puede caminar ni desplazarse espontáneamente en ningún sitio de Venezuela, porque lo van a abuchear, lo van a cacerolar, le van a expresar verbalmente el repudio y la rabia y la indignación que tiene la gente de a pie, el pueblo común y corriente, respecto al peor gobierno que ha padecido en su historia. Pero bien, ellos decidieron en esta época de carestía gastar una cantidad impresionante de dinero para montar su sainete allá. Y eso le va a salir mal porque los pronunciamientos de ese organismo así constituido y por esa gente que iba a ir allá no tienen ninguna relación, ni ninguna relevancia, ni ninguna trascendencia. Por supuesto que dirán que ese es el foro más importante en la historia de la humanidad. Ya sabemos qué es lo que va a decir la propaganda del gobierno. Pero lo que lamentamos es que en medio de esta tragedia, el gobierno, de teatro en teatro, de sainete en sainete, de comparsa en comparsa, de embuste en embuste, de teatro en teatro, trate de ocultar lo que es ya inocultable en Venezuela y en el mundo, que es la tragedia que está atravesando Venezuela. Por supuesto que nosotros seguimos agotando todos los esfuerzos, la oposición democrática, para lograr que podamos salir de esta tragedia. Y eso solo podemos lograr con el referéndum revocatorio. Miren que es menester llamar la atención sobre el siguiente aspecto.
el gobierno no hay intervención y declaración en la que no se refiera al golpe de Estado. Por una parte dice, palabras que pronuncia en este momento el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, refiriéndose a la cumbre que está previsto que arranque mañana y dure hasta el próximo 18 de septiembre en Margarita, con ocasión de la reunión de los países no alineados. Entre otros asuntos, el presidente de la Asamblea Nacional decía que con este evento el gobierno nacional pretende lavar su imagen y esconder la situación por la que está atravesando el país. También denunció el bloqueo marítimo y aéreo que el gobierno estaría intentando para que los diputados de la Asamblea Nacional no lleguen a Margarita para participar en la sesión que está prevista para el próximo jueves. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Y entre otras informaciones, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que serán desplegados 14.000 funcionarios en el estado Nueva Esparta para el resguardo de los asistentes a la 17ª edición de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se desarrollará del 13 al 19 de septiembre. Reverol informó que, de acuerdo a lo publicado en Gaceta Oficial número 6254, se prohíbe la circulación aérea hacia la isla de Margarita entre el 7 y el 18 de septiembre, así como la suspensión temporal del uso de armas blancas y de fuego. Vamos a tener un puesto comando principal en el BEN 911 y vamos a tener 400 cámaras de vigilancia, 24 horas monitoreando todo el desempeño y el reforzamiento de los 74 cuadrantes de paz que hemos diseñado acá en la isla de Margarita, con 9 cuadrantes que van a estar desde el punto de vista marítimo a cargo del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana, para la seguridad integral de todas las delegaciones que vienen a asistir a esta cumbre entre el 13 y el 18 de septiembre. A la 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados asistirán 120 países miembros, donde Venezuela recibirá la presidencia del Movimiento de Manos de Irán, hasta que se celebre la próxima en 2019. En la isla de Margarita ya se encuentra todo listo para recibir a los presidentes, jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores y otros altos funcionarios que desde distintas latitudes se movilizan para tan importante reunión. Chile exigió al Ejecutivo venezolano dar a conocer el paradero del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar. Esto luego de que el gobierno de ese país informara que fue trasladado desde un centro de detención en la isla de Margarita hacia paradero desconocido. En declaración pública, la Cancillería chilena solicitó al gobierno venezolano hacerse cargo de la situación del juicio que consideran anómalo, garantizar las normas mínimas que deben observarse en toda detención y dar a conocer de manera inmediata el lugar de reclusión al que fue trasladado Jatar. De igual forma, en el documento se insistió a que permitan que el periodista pueda ser visitado por su abogado, familiares y el cónsul chileno, de acuerdo con las facultades que le confiere la Convención de Viena. El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que actuará jurídicamente contra Henry Ramos Ayub, máximo líder del Legislativo, y el diputado Julio Borges, por ofender a las mujeres que encabezan los poderes públicos del país, aunque el primer mandatario reconoció que el pasado 1 de septiembre insultó al parlamentario. Señaló que eso fue una expresión de indignación ante los constantes insultos que envían a las funcionarias públicas. Porque fíjense, no puede ser que de manera impune esta gente todos los días arremete contra una mujer digna, profesional de la República, como la presidenta del Poder Electoral y todas las rectoras del Poder Electoral. Las amenazas de Julio Borges contra la doctora Tibisay Lucena, eso es inaceptable. Nosotros tenemos que actuar, Jorge, jurídicamente y que ellos paguen lo que tienen que pagar ante los tribunales de la República por sus ataques de intolerancia, de odio. Tras el lanzamiento de la revista informativa de los comités locales de abastecimiento y producción en el Teatro Bolívar de Caracas, el presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días sostendrá una nueva reunión con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y los expresidentes mediadores para continuar el proceso de diálogo entre gobierno y oposición. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ratificó que con base en el artículo 20 invocó la Carta Democrática por la situación en Venezuela. Almagro indicó que como secretario general está obligado a ser fiel a la letra y espíritu de la Carta Democrática Interamericana. Señaló que ante esto solicitó el artículo para la situación venezolana, identificando a su juicio las serias alteraciones al orden constitucional y proponiendo al conjunto de Estados miembros recorrer las etapas que
marca la carta. Las ideas las expresó en un artículo para el diario El País a propósito de los 15 años de la creación del instrumento. Y ya se publicó en Gaceta Oficial número 40.983 en la resolución para realizar operaciones con dólar flotante. La Sudeban emitió una resolución en la que establece el registro y aplicación que deben dar las instituciones bancarias a los beneficios netos que obtenga por las operaciones cambiarias con la tasa flotante en la negociación de sus divisas y de títulos emitidos por el sector público nacional en moneda extranjera. La resolución reseña que el saldo neto que se origine será contabilizado mediante la subcuenta denominada ganancia o pérdida por operaciones en los mercados alternativos de divisas. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso, en entrevista a Venevisión, Drina va a estar conversando con Freddy Ceballos, quien es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Hacemos una pausa y venimos. Yo soy Natalia Hernández en Falcón. Bexy Betancourt en el estado Monagas. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón. Joel Vargas desde el estado Yaracuy. Nina Martínez en el estado Anzoátegui. Somos Noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Gracias por acompañarnos. Y ustedes también pueden estar presentes en esta entrevista con sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Gracias por estar con nosotros, un tema muy interesante y sobre todo que en los últimos tiempos ha representado bastante controversia, el tema de los medicamentos. Yo quisiera que me diera el balance general y si la activación de ciertas medidas por parte del Ejecutivo Nacional ha tenido un impacto en el mercado y cuál es la disponibilidad de productos, cuál es el balance a esta fecha. Bueno, fíjate tú que te quiero mencionar algo y hay una declaración de Palo Sano de los farmacéuticos del estado Nueva Esparta, ya que se está dando la cumbre allá, donde ellos denuncian pues una gran cantidad de irregularidades. O sea, te estoy hablando de que allá han cerrado 10 farmacias y ha cerrado una droguería, 4 farmacias están por cerrar, no hay medicamentos, ¿verdad? Ellos han mencionado las irregularidades que existen en el estado Nueva Esparta, donde llegan medicamentos que no tienen control sanitario, donde se distribuyen estos medicamentos y lamentablemente no hay control, las autoridades no toman cartas en el asunto y donde ellos manifiestan pues que la situación es sumamente grave con insumos médicos, con medicamentos. Igual situación la tenemos en el estado Carabobo. En el estado Carabobo no hay bromuro de rocuronio, que eso sirve para de alguna manera, es un relajante muscular cuando tú vas a intubar a un paciente, entonces devuelven a los pacientes y entonces el farmacéutico dice, oye, ¿cómo compro yo un bromuro de rocuronio si eso no tiene registro sanitario o no tiene ni siquiera un certificado de calidad que garantice que yo pueda atender a ese paciente? Pues lamentablemente ese paciente no puede ir al hospital. La situación que tenemos con los pacientes de alto costo, esto es sumamente grave. Los medicamentos de alto costo. O sea, cuando se refiere a medicamentos de alto costo, cáncer, está haciendo referencia a enfermedades, cáncer, hemofilia. Por lo menos te voy a mencionar dos cosas SIDA, que son importantes. Los pacientes con cáncer, no sabemos si se han hecho todavía los pedidos, pero es importante algo de decirte. Pues fíjate tú que ahorita tuvieron que reunirse los médicos que hacen los trasplantes con el presidente del Seguro Social y decirle, mire, usted no puede cambiarnos la dosificación que nosotros le planteamos a los pacientes. Entonces el presidente del Seguro Social establece unos requisitos donde dicen, bueno, entonces ustedes nos van a tener que hacer el análisis de los medicamentos, cómo están en sangre, los análisis sanguíneos. Los mismos médicos le contestaron hace poco y le dicen, ¿y cómo te lo hago si no hay reactivo? Entonces esa es una situación donde se le cambia la dosificación, que eso ya ha sido denunciado por los mismos pacientes, donde te dan un medicamento que debe ser de 500 miligramos y entonces te lo dan de 250 para la misma cantidad de días. Entonces esa es una situación grave. Los pacientes hemofílicos, factor 7, han muerto 5 niños y un adulto en lo que va de año. ¿Tú crees que eso es posible, que eso esté sucediendo en Venezuela? En este sentido, Ceballos, una pregunta que siempre me he hecho es si se lleva alguna estadística de las personas que han muerto producto de la falta de medicamentos. Fíjate que nosotros nos hemos reunido con médicos
con médicos, con cierto grupo de médicos, porque quien tiene que llevar esa estadística es el médico tratante. Eso no depende de nosotros los farmacéuticos y hemos llegado al convencimiento de que lo vamos a hacer. Pero lamentable eso no sale a la luz pública, pues, porque lamentablemente de repente el paciente no quiere firmar el acta donde está diciendo por qué murió el paciente, que es por falta de medicamento. Pero la misma situación lo tienes con los pacientes que tienen de cáncer, es grave la situación. Los pacientes asmáticos, no consigues Ventide, no consigues Venticor, no consigues Salbutamol. Los pacientes de sistema nervioso central. Tratamientos prolongados. Tratamientos de urgencia. Aquí están llegando pacientes a las terapias intensivas por asma, que eso ya prácticamente no sucedía en el país. ¿Por qué? Pues no hay Ventide, no hay Venticor, no hay Salbutamol, es una situación grave. Los pacientes que tienen Parkinson, una situación sumamente grave, no hay Estalevo, no hay Cinemet, no hay Madopar. Los mismos pacientes que, o sea, son enfermedades de tensión, hipertensión arterial. Anda buscando olmesartán, esa situación es grave. Amlodipina, están los pacientes desesperados buscando amlodipina. Esa es una situación crítica para todos esos pacientes, los pacientes del sistema nervioso central, pacientes que necesitan fenobarbital, pacientes que necesitan productos del sistema nervioso central. La misma situación la estamos viviendo en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Y sobre todo, la falta del control sanitario. Tuviste como el gobernador del Zulia abrió las fronteras, cantidad de medicamentos que entraron y no tienen ninguna barrera sanitaria. Eso es una situación crítica. Y después tocamos lo que es la parte de la comercialización, que creo que la tenemos dentro de esas preguntas. Claro, yo creo que sí, porque fíjate, hay varios temas que la gente se está preguntando en sus casas. Por ejemplo, está el planteamiento que me hacía una persona, un compañero de aquí del canal, que hacía referencia a cuánto le costaba un producto hace 2 meses. Lo compró en 400 bolívares, luego un incremento y hoy en día está en 1.300 bolívares, el mismo medicamento genérico, no refiriéndose a alguna marca comercial. Los dólares con los que se están adquiriendo los medicamentos hoy, ¿son a dólar regulado? ¿Hay acceso a ese dólar preferencial? ¿Cómo se está manejando a nivel de laboratorios ese tema? En el Zulia, cuando se abrió la importación, estaban trabajando un dólar que no era el dólar protegido, pero generalmente es el dólar protegido el que se utiliza para la compra de los medicamentos y los insumos. ¿Qué está sucediendo? Te voy a hacer las 3 patas de la mesa, que son farmacias, droguerías. Y farmacias, droguerías y laboratorios. ¿Qué pasa con los laboratorios? Cambiando las condiciones en la comercialización de los medicamentos. Eso es sumamente crítico. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque entonces yo cambio las condiciones a pesar de que a mí me han reconocido los aumentos de precios, me han permitido que aumente los precios a los laboratorios, les han reconocido la estructura de costo. Entonces, ¿por qué le están cambiando las condiciones a las droguerías? Tenemos un caso crítico que es el que tú estás nombrando de laboratorios en VEN. Pues han subido muchísimo los precios de un producto genérico donde el genérico está resultando muchísimo más caro que el medicamento de marca. Pero la otra situación que tenemos, pues que cambian las condiciones y al presidente de Genven, que es el señor Jorge Rivas, se le dijo, oye, mira, aquí van a quebrar un poco de farmacias si se cambian las condiciones en la comercialización. ¿Por qué? Porque al cambiar las condiciones por el SUNDE se estableció al final la farmacia lo que le queda es un margen de ganancia de un 8%. Ninguna empresa puede sobrevivir ante eso. Y el señor Jorge Rivas dijo, bueno, quebrarán unas cuantas farmacias en el país. Cuando llegamos a la droguería, la misma situación. La droguería dice que los laboratorios le están cambiando las condiciones, entonces en este caso droguería Coveca. Dijo, le vendo a las farmacias independientes, le vendo de contado. Pero resulta que ellos también son los que alimentan a su cadena de farmacia, que es la farmacia SAS. Y hay que decirlo, no nos podemos engañar. Están creando un monopolio. Y entonces llegas al final de la farmacia, que es el final de la cadena de comercialización, la farmacia con un marcaje de precios que lamentablemente le da un margen de ganancia del 8%, no puede sobrevivir. Entonces nosotros le decimos al SUNDE, toma acciones, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer tú? Si no quieres cambiar el margen que estableciste en la cadena de comercialización, bueno, reconócele la estructura de costo a la farmacia para que podamos sobrevivir. 10 farmacias que cerraron en Nueva Esparta, en Apure han cerrado como 5, han cerrado en Caracas, han cerrado en Monagas, porque lamentablemente están acabando con las farmacias independientes en el país y esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Hay un tema que es bien sensible y el tema de los niños, las vacunas. Ha habido muchos casos en los cuales no hay vacunas, los médicos no tienen para colocársela y las madres tienen la posibilidad de comprarla en otros lugares, pero los médicos no se arriesgan a ponerla si no conocen el origen
origen de ese producto. Ante ese caso, ¿cómo se está articulando con el Ministerio de Sanidad? Hoy en día hay un balance positivo para que los niños cumplan con ese protocolo de vacunas. El problema es que el registro sanitario es importante, quien es que te garantiza la calidad de los productos. Eso es sumamente importante, pero los médicos tienen razón. ¿Cómo coloco yo un medicamento que no conozco? ¿De dónde es la procedencia de ese medicamento? Mira, el país tiene que entender que nosotros necesitamos ahorita la ayuda humanitaria para paliar la situación que tenemos, y una ayuda humanitaria que tienen que hacerla de una manera planificada y programada, donde el Estado le diga a los países que quieren colaborar a través de la Organización Mundial de la Salud: ok, estas son las necesidades que tiene Venezuela, porque si no te empiezan a mandar cualquier cantidad de medicamentos, entonces gastamos más en incinerarlos porque no los necesitamos. Esa es la responsabilidad que debería tener Venezuela como un país responsable, como un país que tiene que generar una confianza para que ese venezolano, ese paciente que necesita su medicamento, pueda tener un medicamento garantizado por la Organización Mundial de la Salud y de una manera colateral y planificando la producción en el país, ¿verdad? Eso te da un colchón de 4 o 5 meses donde yo entonces voy a decir, bueno, vamos a tratar de empezar a reunirnos con las empresas y decirle, mira, nosotros necesitamos que ustedes produzcan tales y cuales medicamentos, y de una manera consensuada y mira, y de fiel cumplimiento, decirle a la gente, mira, vale, laboratorio, yo tengo tanto, este es el dinero que yo tengo. ¿Cómo podemos articular que Venezuela empiece a producir medicamentos y cómo podemos darle ese servicio que necesitan todos los pacientes en el país? Pero lamentablemente no se hace. Le hemos pedido una audiencia al vicepresidente de la República, le pedimos una audiencia al presidente del SUNDEC, tampoco nos las dio. Le acabamos de pedir una audiencia al presidente de la República, a ver, llegando a lo último, a ver cómo solucionamos este grave problema que tenemos en el país, porque siguen muriendo pacientes por falta de medicamentos, siguen cerrando farmacias por las malas políticas establecidas por el Estado y lamentablemente no hay nadie que tome acción. Los anuncios que se han hecho de arribo de container de medicamentos y de soluciones fisiológicas, por ejemplo, hablando de un rubro en particular a Venezuela, ¿han sido paliativos a la realidad? Mira, lo lamentable es que llegan los medicamentos, no sabemos que llegan, porque en el caso de la solución fisiológica sí lo dijeron, pero de los otros medicamentos no tenemos conocimiento, pero sí tenemos el conocimiento que la gente va a los hospitales y no hay. Entonces, ¿qué es lo que está llegando en Venezuela? Los pacientes necesitan un insumo médico y no hay. Se suspenden las operaciones electivas porque no hay insumos. Y lo mismo sucede en los hospitales, porque toda esa gente que va al hospital y no tiene medicamentos, luego va a las farmacias privadas. Mira, el Estado venezolano no puede garantizar el servicio farmacéutico. El Estado venezolano complementa el servicio farmacéutico. Nosotros somos 5.377 farmacias que estamos alrededor de todo el país y hay que garantizar la disponibilidad del medicamento. Si tú te asomas a tu casa, donde tú vives, y tú ves una farmacia, hay disponibilidad. Con lo que está sucediendo, que están cerrando todas las farmacias en el país, pues lamentablemente no va a haber disponibilidad del medicamento. No te va a garantizar que tú te asomes a la ventana de tu casa y puedas decir, como cuando nosotros éramos unos niños, ajá, la farmacia está abierta, está de turno, vamos a comprar. Vas a tener que irte a los centros comerciales a buscar los medicamentos, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso hay que garantizar la disponibilidad del medicamento. Ceballos, para concretar, del modo que usted ha descrito la realidad de los medicamentos en Venezuela, es una realidad muy compleja. Hay caos en distintas áreas. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cómo comenzar a solucionar este tema de las medicinas en Venezuela? Establece un convenio realista, porque vas a decir cuánto tiene, y de fiel cumplimiento con las empresas. Y dile a las empresas, esto es lo que yo tengo, vamos a sentarnos, vamos a consensuar y vamos a producir. No solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores. Si tú no tienes la capacidad de establecer un convenio realista diciendo tengo tanto y de fiel cumplimiento voy a cumplir pagándote tanto mensual, vamos a producir medicamentos para que esta gente se comprometa con sus proveedores, y los proveedores, todo el mundo quiere ayudar a Venezuela. Mira, todos los países quieren colaborar con nuestro país, pero lamentablemente quien está fallando es el Estado venezolano. Pero hay la manera de revertir esta situación si hay el deseo y la voluntad política para hacerlo. Hay que olvidarse de los operadores políticos, hay que olvidarse de las declaraciones exógenas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Vamos a solucionarle el problema a los pacientes porque estamos pagando con vidas las malas políticas establecidas. En materia de prioridades, ¿cuál es el área en el cual se encuentra más déficit de medicamentos? Porque se ha hablado de anticonceptivos, anticonvulsivos, medicamentos para la atención. ¿Qué es lo que está más crítico? No hay una distribución continua de nada. Vuelvo y te explico. De repente llega un medicamento para la hipertensión arterial y desaparecen dos. La misma situación la tienes con los medicamentos anticonceptivos. El mismo problema lo tienes con los medicamentos del asma. Lo tienes con los medicamentos de la próstata, que los viejitos se te están trancando porque no tienen cómo orinar, porque no consiguen Secotest, no consiguen Tansulón.
no consiguen abordar, y esta es una situación que es generalizada. No es que pudiéramos decirte, es esto, es aquel, es que todo el tiempo hay un problema. Vamos a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia. Delmo Castillo pregunta, aquí en Yaritagua tenemos más de 5 años sin que las farmacias cumplan con el turno. Esto es un crimen, ¿no le parece? Claro que sí, toda farmacia debe cumplir con su turno farmacéutico. Ledesma Cristina. Pero también tenemos que ver, o sea, hay que ver la situación. Una cosa es la denuncia, bueno, vamos a ver cuál es la situación que está suscitándose en realidad ya. Ledesma Cristina pregunta, los anticonvulsivos solo los tienen los bachaqueros y el gobierno no toma cartas en este asunto. Bueno, eso es lamentable. Recuérdate que cuál es la solución que ha tratado de dar el Estado. Muchas farmacias están pidiendo, por decirte, informes médicos. Eso es ilegal. ¿Cómo va a pedir una farmacia informes médicos? El bachaqueo tiene que contrarrestarlo el Estado venezolano. No son las farmacias las que tienen que asumir la responsabilidad contra este bachaqueo. El Estado venezolano tiene que establecer las políticas necesarias para, de alguna manera, acabar con el bachaqueo en el país. Letsky Ortega, bueno, ¿para cuándo se normaliza el inventario de anticonvulsivos? Ya usted respondió un poco esa pregunta. Y Andrés Fraurot también dice, los pacientes de medicamentos de alto costo tienen una situación grave. Es más que una pregunta, una afirmación. Es sumamente crítica y tú ves ahorita las farmacias de alto costo que han sido evaluadas a lo largo del país están vacías. ¿Qué te significa eso cuando las farmacias están vacías? Que no hay medicamento. Eso es grave. Y te voy a hacer, esta denuncia tenemos que hacerla, vamos a reafirmarla. Se siguen vendiendo medicamentos del Seguro Social en la calle, no en la calle, los sustraen del Seguro Social. La denuncia se la hicimos al presidente Rotondaro y los venden afuera. Ayer se me acercó una paciente y me dijo, mira, Freddy, tengo que comprar un Herceptin, creo que fue que me dijo, en 100.000 bolívares y no lo hay en la farmacia de alto costo, pero el medicamento dice Seguro Social. O sea, que se los roban del Seguro Social, se los venden a los pacientes por fuera y nadie toma acciones con respecto a eso. Cuando es evidente que tú tienes los inventarios de entrada y tienes los inventarios de salida y a los pacientes que tú le dices esos medicamentos, pues de alguna manera el presidente Rotondaro tiene que acabar con esta situación que está acabando con los pacientes en el país. Bueno, y con esta denuncia y con su disposición que ha dicho tiene para reunirse con el gobierno y con quien sea para tratar de solucionar esto. Estamos a la orden. Le solicitamos al presidente de la República, por favor, que se reúna con la Federación Farmacéutica para tratar de darle respuesta a esta gran cantidad de vicisitudes que estamos viviendo. Claro que sí, el tema de la salud es un tema bien sensible que no tiene color político. Le damos las gracias a Freddy Ceballos, quien es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y tenemos más de Noticiero Venevisión para ustedes. Quédense con nosotros. Amigos, continuamos con las informaciones. Alimentos Polar anunció que durante 2016 se ha producido 32% menos de harina precocida que en el mismo bimestre del año pasado. Esto debido a la falta de acceso a divisas para importación. Diana Martínez nos amplía la información. Adelante. Gracias por el pase desde los estudios. En efecto, nos encontramos en la sede de Alimentos Polar, en donde el director de alimentación, Manuel Felipe Larrazábal, brinda información sobre los índices de producción de la empresa y sobre el acoso del que afirma han sido objetos en Empresas Polar. En Alimentos Polar queremos y podríamos producir más. Y para eso tenemos una propuesta que implica incrementar nuestros niveles de producción en 67%. Ese incremento depende de la asignación oportuna y suficiente y el acceso oportuno y suficiente a materia prima. Expliquemos a detalle y demos un paseo por todo el portafolio de alimentos. Hay un conjunto de productos en los que dependemos del gobierno nacional para la compra de materia prima porque es él el único autorizado para importar. En todos estos casos, las asignaciones y por lo tanto lo que hemos podido comprar de materia prima ha estado muy por debajo de nuestros requerimientos mensuales. El director de alimentos de Empresas Polar aseguró que existe discriminación en la asignación de divisas a través de los mecanismos DICOM y DIPRO para la importación. Aseguró que en lo que va de 2016 ninguna de las solicitudes ha sido aprobada. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Regresamos al paso a los estudios. Gracias, Diana. Continuamos con más. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria de Gran Pueblo Patriótico, aseguró que en Venezuela no existe persecución política. En Venezuela hay plenas libertades políticas, plenas libertades democráticas. En Venezuela quien quiera hacer política, hacer oposición al gobierno, tiene plena libertad. El hecho de que yo sea un actor político no me da la libertad a mí
de matarte a ti porque piensas distinto. Y en eso hay que actuar con mucha autoridad, como lo está haciendo el gobierno, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro. A juicio del parlamentario, la oposición no está dispuesta a dialogar con el gobierno nacional. Alega que el motivo es por una supuesta división interna en la MUD. No, que no puede ser si no viene una organización internacional, vino la UNASUR. No, que no puede ser si no vienen unos expresidentes, vinieron los expresidentes de la CELAC. No, que no es suficiente porque esos expresidentes son cercanos al chavismo, vino el expresidente Zapatero. No, que no es suficiente que queremos que venga el papado, el presidente dijo que venga el papado. Mañana nos van a decir que venga Dios. Siempre están buscando una excusa, porque no quieren la paz, porque no quieren sentarse a dialogar por el bien del país. Rodríguez señaló que Venezuela tiene recursos suficientes para afrontar la crisis económica actual. Somos capaces de salir de esta emergencia económica. Así que la invitación es a que a todas y todos pongamos de nuestra parte para sacar adelante este país, para sacarlo con todo nuestro amor, con todas nuestras capacidades. Esta es una emergencia que no es un desierto que solamente produce petróleo. Esta es una emergencia en uno de los países con una inmensa cantidad de potenciales mineros, turísticos, agrícolas. Ahí falta la voluntad de nosotras y nosotros para sacar este país adelante a producir. Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, considera que de no realizarse el referéndum revocatorio este año, se magnificaría la crisis social en el país. Cerrar las puertas al revocatorio para la oposición, o al menos para Ángel Medina, para mí, coloca al país en una situación de crisis profunda y de una tensión innecesaria que magnificaría incluso la crisis social. Si tú no le das a la gente, no le das al referéndum, no le das elecciones de gobernador, no le das elecciones de alcalde, no le das posibilidades de que decida, le caes a palos en las colas, le pones los precios de los alimentos superior 5 o 7 veces por encima de lo que él puede comprar. Si tú le pones a la gente a no darles, o sea, lo tapas y no le das oportunidad de que pueda manifestarse y drenar una presión que está en la calle, evidentemente el país queda en una situación tan difícil y tan complicada de manejar. El parlamentario cuestionó la politización de las instituciones públicas que a su juicio retrasan el proceso electoral. Si es por los rectores del CNE, el referéndum es el 2040. Si es por quienes están en el poder, el referéndum no va a ir nunca. O sea, todo lo que hemos logrado es porque hemos ido desbloqueando poco a poco esto. Y evidentemente no responde a una política aislada el tema de que estemos convocando a la gente a que se manifieste. Corresponde a una nueva etapa de este proceso. Ángel Medina también afirmó que el gobierno nacional teme medirse en elecciones. Indicó que el sector oficialista las considera una amenaza. Nosotros no estamos defendiendo un referéndum o estamos defendiendo las elecciones regionales. Lo que estamos solicitando en el fondo, la verdad, es permitirle un espacio a la gente para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan quién los gobierna, cómo los gobierna y hasta cuándo los gobierna. Y eso no es otra cosa que una elección. Y ya inició el traslado del nuevo tren Metrópolis para el sistema de transporte metro de Los Teques, proceso que se extenderá por 3 noches y que implicará restricciones viales entre La Guaira y la estación Las Adjuntas del metro de Caracas, a donde llegará la unidad. El Ministerio de Transporte Terrestre informó que los vagones se movilizarán desde el puerto ubicado en la localidad varguense a partir de las 9 de la noche para proseguir por la avenida Sublet, las autopistas Caracas-La Guaira y Francisco Fajardo en sentido oeste, lo cual implicará cierres intermitentes en algunos puntos del recorrido. En los túneles Boquerón 1, 2 y La Planicie se usarán los 2 canales, por lo tanto se limitará el acceso en lapsos de 5 minutos mientras pasen estos vagones. Por su parte, el acceso a los 3 viaductos de la Caracas-La Guaira estará restringido por los lapsos que no excederán los 5 minutos. El alcalde del municipio de El Hatillo, David Smolansky, advirtió que si el Consejo Nacional Electoral no presta atención a los millones de venezolanos, será la presión popular la que logre el revocatorio este año. Acompañado de diputados, concejales y dirigentes de la unidad, el dirigente nacional de Voluntad Popular, David Smolansky, se dirigió a los vecinos de Caracas y Miranda desde la Plaza Bolívar de El Hatillo. Aseguró que el gobierno ha intensificado la persecución contra dirigentes políticos durante las recientes semanas y en este sentido afirmó que ha quedado en evidencia el gobierno nacional no posee el apoyo de 30 millones de venezolanos ni de la comunidad internacional. Seguidamente hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral de atender la petición de millones de venezolanos que exigen un cambio de modelo político a través del referéndum revocatorio. El ex baterista de la agrupación Candy 66, Guillermo Moreno, murió este fin de semana como consecuencia de una deficiencia respiratoria aguda que se complicó tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
Moreno recibió el disparo durante un secuestro a mano armada, del cual fue víctima aquí en Caracas. El tiro le generó una infección en el sistema nervioso central con abscesos generales múltiples que se complicaron, causándole la muerte. Al menos 30 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana, y entre las víctimas también figura un adolescente de 15 años, quien fue baleado en Charallave y falleció en el hospital de El Llanito, aquí en Caracas. En otro hecho, Cecilio Rafael Salazar Medina, de 43 años, falleció al recibir múltiples puñaladas y al ser despojado de sus pertenencias en el barrio San Isidro, en la carretera Petare-Guarenas. El Ministerio Público logró la privativa de libertad para Leonardo Antonio Pantoja Gallardo y Francisco Alejandro Volcán Espinosa por ser los presuntos responsables de la muerte de Manuel Felipe Díaz López y su hijo de 12 años, padre y hermano de la modelo Maideliana Díaz, quien fue Miss Sucre 2015. El hecho ocurrió el 7 de septiembre en la parroquia Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico. Durante las aprehensiones fueron incautados varios objetos robados a las víctimas. Ambos hombres se fueron imputados por presuntamente incurrir en homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo, hurto en perjuicio de otras personas y agavillamiento. También fue imputada Milagros Zeneida Castillo tras determinarse su presunta vinculación con el hecho. Es momento de hacer una breve pausa. Pero al regreso, peregrinación. Miles de fieles participaron en actos religiosos en la Meca. Los detalles en tan solo segundos. Cuando regresemos. Willy Oviedo necesita con urgencia Tegretol de 200 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Favor comunicarse por los teléfonos 0414-118-6883. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Con un solemne discurso en el Pentágono, Barack Obama participó por última vez como mandatario de Estados Unidos en una conmemoración por los ataques del 11 de septiembre. Durante los diversos actos realizados en Washington, el presidente Obama guardó silencio en tributo a las víctimas y posteriormente emitió un mensaje de unidad a la nación. Indicó que el país no va a olvidar la tragedia. En su dolor nos han recordado que juntos no hay nada que no podamos lograr como estadounidenses. El tema ante nosotros es siempre cómo preservar el legado de aquellos que perdimos. Cómo vivimos con el ejemplo que nos dejaron. Cómo mantenemos su espíritu vivo en nuestras propias vidas. En recuerdo de los 15 años del ataque terrorista, miles de personas asistieron a la ciudad de Nueva York, en donde también se rindieron 6 minutos de silencio y se leyeron los nombres de los casi 3.000 fallecidos. Los candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton fueron algunos de los políticos que hicieron acto de presencia. Y en Estados Unidos, también médicos de Hillary Clinton confirmaron que la candidata demócrata fue diagnosticada el pasado viernes con neumonía. La enfermedad trascendió luego de que Clinton tuviera que abandonar de forma inmediata el homenaje a los 15 años de los atentados del 11 de septiembre que se realizaba en la ciudad de Nueva York a causa de un malestar por exceso de calor y deshidratación. La aspirante sufrió un leve mareo, por lo que tuvo que ser ayudada por escoltas para subir a su camioneta. Ante la situación, la candidata de 68 años fue medicada con antibióticos y se le recomendó guardar descanso. Horas más tarde, y tras permanecer en el apartamento de su hija Chelsea Clinton, la demócrata salió en público y aseguró que se encontraba bien de salud. Sus actos pautados para los próximos 2 días en el estado de California fueron suspendidos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Chile, donde se conmemoraron 43 años del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. La presidenta Michelle Bachelet rindió un homenaje y ofreció un discurso acompañada por los familiares del exmandatario. Posteriormente se realizaron vigilias, así como una marcha en memoria de las víctimas del hecho, la cual terminó en protestas en las que encapuchados lanzaron piedras y botellas contra agentes policiales.
En Siria se espera para hoy el cese al fuego y hostilidades por 48 horas, acordado entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno del presidente Bashar al-Assad indicó que apoya el acuerdo que permitirá el alivio humanitario para miles de sirios que afrontan la guerra desde hace 5 años. En Arabia Saudita, cerca de 2 millones de musulmanes participaron en el lanzamiento simbólico de piedras en contra de una pared sagrada. Esto es considerado un ritual en el que fieles lapidan a Satán. Durante su peregrinación a la Meca, los asistentes acudirán al monte Arafat, donde permanecerán orando hasta el amanecer. Y en Florida, un incendio intencionado se registró durante la madrugada de hoy en la mezquita de Fort Pierce, templo al que acudía el autor de la matanza del Bar Pauls, Omar Mateen. Las autoridades policiales no quisieron especular si el incendio tenía relación con los aniversarios del 11 de septiembre. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos una sorpresa. Aquí el estudio está revolucionado. Ustedes no saben cómo están los camarógrafos, el coordinador, Carlos, todos están, pero súper emocionados. Me están diciendo, me están haciendo señas que no, por si acaso lo están viendo en su casa. Y ahí en pantalla tienen el porqué. Carielis Cuadros estará con las ganadoras de la Gala Interactiva 2016. Esto es en tan solo minutos, así que los esperamos al regreso. Saludos, muchachos. La niña María Elvis Charris necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Favor dirigirse al Hospital Militar aquí en Caracas o comunicarse al 0416-511-1795. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Casey Sayago, felicidades a mis monagas, bien merecida esa banda de Miss Actitud. Coloca la banda. Auténtica, coloca la banda. Amigos, feliz tarde para todos. Yo soy Carielis Cuadros y hoy en Estrenos y Estrellas nos acompañan las primeras ganadoras del Miss Venezuela 2016. Bienvenidas al noticiero, chicas. Gracias. Este sábado fue la gala interactiva en el Gran Estudio 1 de nuestro canal. Fue una noche llena de sorpresas y se recibieron las primeras bandas del concurso. Ahora a mi lado tengo a Miss Miranda. Miss Miranda, tú recibiste 3 menciones. ¿Qué significan para ti estas bandas? Muchísimo, porque gracias a Dios tengo mucha gente que me apoya y les agradezco que me hayan dado las 3 bandas que yo quería, que a las que había pedido. Para mí es un honor representar a estas 3 bandas y bueno, muy, muy contenta. Otra de las chicas que recibió bastante apoyo de su público fue Miss Monagas. Casey, cuéntame, ¿esperabas estas bandas? ¿Eran las bandas que habías pedido? Sí, bueno, yo les comenté a todos mis seguidores que me apoyaran con las bandas Sonrisa y Actitud. Y bueno, gracias a ellos yo estoy acá portándolas orgullosamente. A mi lado derecho tengo a Miss Falcón. Ella se llevó a la banda de Miss Figura. Yo quiero que tú me cuentes esos tips que utilizaste para llevarte esta banda. Bueno, creo que el principal es comer muy sano, sobre todo, hacer ejercicios, tomar mucha agua y frutas en la mañana. Qué bien. Miss Guárico se llevó Miss Confianza. Sí. Yo quiero que tú me des unas palabras, utilices esa cámara para agradecerle a todo tu público que te apoyó e hizo posible que se llevaran todos ustedes estas bandas. Bueno, muchísimas gracias. Sin ustedes nada de esto fuese sido posible. Estamos súper agradecidas con ustedes. Yo de verdad agradezco que siempre han creído en mí. Y esta banda no es mía, esta banda es de Guárico y esta banda es de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora yo quiero escuchar a Carabobo. Carabobo, ¿qué palabras tienes tú para todas esas personas que te apoyaron? Gracias a todos los seguidores que votaron por la banda. Sé que una de ellas fue mi mamá, que es mi fiel seguidora. Gracias a todos, en realidad, por las redes sociales me han apoyado mucho y aquí estoy por ustedes. Bueno, chicas, felicidades a todas. A continuar preparándose para la noche más linda del año, que será este 5 de octubre. Amigos, y la invitación es a seguir de cerca todos los detalles del concurso por la página web y, por supuesto, sus redes sociales. Yo soy Carielis Cuadros, les deseo buen apetito. Endrina y Néstor, seguimos con ustedes.
Bueno, y con este toque de belleza ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión y deseándole suerte a todas las muchachas que se lucieron este sábado en la gala interactiva que revolucionó no solamente las redes sociales, sino a toda Venezuela que estaba pendiente, siguiéndolas muy de cerca, porque alguna de estas chicas puede ser la próxima Miss Venezuela. ¿Cuál es la favorita de ustedes? Tienen aún tiempo para seguir conociéndolas y decidir. Probablemente la tenemos aquí en el estudio, ¿no? A la próxima ganadora, no se sabe. Bueno, hasta aquí la presente emisión. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y como siempre le decimos, Noticiero Venevisión, Canal 4 Report. Y ustedes deciden. Buenas tardes para todos. Feliz tarde y feliz semana para todos.